¿Alguna vez te has parado a pensar en el peso que llevas? La vida está llena de experiencias, desafíos y cargas que a menudo no logramos ver, pero que se acumulan en nuestro corazón. Imagina a alguien en un lecho de muerte, rodeado de una vida de remordimiento sin resolver, miradas perdidas y un vacío inexplicable. Esta imagen puede ser dura, pero es la realidad de muchos. Desafortunadamente, muchos sabemos bien que el dolor puede ser asfixiante, y nos preguntamos, ¿cómo me libero de él? ¿Cómo puedo encontrar un camino de verdadera paz? Yo, como siervo de Dios, estoy aquí para decir estas verdades. Mi corazón está con vosotros, que estáis luchando, que sentís este peso aplastante. Y por eso estoy aquí, para recordarte que el perdón que Cristo ofrece es profundo, transformador y capaz de sanar incluso las heridas más profundas. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. ¿Entiendes lo que esto significa? El Señor nos dice que nuestra confesión es el primer paso para restaurar tu comunión con Él. Pero si sigues viviendo como eres, sin buscar ese perdón genuino, ese es un camino que conducirá a la destrucción espiritual. Puede que estés ocultando todo esto, creyendo que una confesión superficial será suficiente para aliviar tu conciencia, pero necesito que sepas, este enfoque no trae la sanación que tanto anhelas. Muchos viven así, pero al renunciar al verdadero arrepentimiento, también abren la puerta a un engaño profundo y doloroso. Las consecuencias son más graves de lo que imaginas. Por eso, quiero llamar su atención sobre esta realidad. Cuando te encuentres en un lugar de dolor y remordimiento, debes entender que el camino hacia la libertad es una confesión genuina. La superficialidad de la confesión puede convertirse en una trampa. Puede que estés diciendo palabras que no reflejan una transformación real en tu vida. Dentro hay una batalla en curso. Así que ofrezco esta verdad. El perdón de Cristo no debe tratarse como un mero acto ritual, sino como la respuesta de tu corazón a un amor que te ha sido dado libremente, un amor que transforma vidas. Si te sientes preso por la culpa, angustiado por las sombras del pecado que se acumulan a tu alrededor, quiero que sepas que hay esperanza. Este es un momento para reflexionar. Es una oportunidad para que decidas romper con lo que te aprisiona. No pierdas más tiempo viviendo bajo este peso. El Señor está en la puerta, esperando a que abras tu corazón. Quiere que sientas la realidad de su fidelidad en tu vida. Ahora, os invito a pensar en vuestra propia vida. Si, en este momento, sientes que las palabras de tu confesión no tienen poder, puede que sea momento de entregarte al Señor de una manera más profunda. Cuando reconoces tus defectos y buscas la purificación en Cristo, te mantienes en la verdad del Evangelio. Que esta experiencia de confesión no solo traiga alivio, sino transformación. Por eso, os invito a no permitir que el miedo ni el orgullo os impidan dar este paso. Mira a Cristo, Él es la respuesta, la luz que brilla en la oscuridad. Y, si esta palabra te ha tocado el corazón, escribe "Dios es fiel" en los comentarios, ya que esto no es solo una expresión, es una declaración de fe. Es un testimonio de que estás dispuesto a avanzar, buscando la verdadera libertad que surge de un corazón arrepentido ante Dios. ¿Qué hay detrás de tu confesión? Necesitamos profundizar en este cuestionamiento, porque muchas veces lo que existe en las sombras de nuestro corazón es un pecado que se ha arraigado, que nos acompaña y que hemos evitado ver. El libro de Santiago 1, 14, 15 nos ofrece una comprensión poderosa. Cada uno es tentado por su propia lujuria. Entonces la lujuria, al haber concebido, da lugar al pecado, y el pecado, siendo adulto, trae la muerte. Quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta, créeme, es todo. Este pasaje nos revela que la tentación no es algo que venga de fuera, sino que reside en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestros deseos no dados a Dios. Imagínate en casa, en un momento de soledad, donde la vida pesa sobre tus hombros. Es en estos momentos cuando empezamos a reflexionar sobre quiénes somos realmente. Quizá hayas notado que tu vida de oración se ha convertido en un ritual seco. Esas fervientes oraciones que antes fluían del corazón, ahora resuenan como ecos vacíos que ya no alcanzan el trono de la gracia. Esta es la realidad de muchos, y es alarmante. El pecado estaba tan cerca de ello que con el tiempo se volvió aceptable, incluso cómodo. ¿Sabías que esto puede ser una señal de que has empezado a alejarte de Dios?
Es difícil aceptar la verdad, pero si te sientes cada vez más distante de Él, es hora de hacerte otra pregunta. ¿Realmente quiero liberarme de esta carga? ¿O me he resignado a este estado de vida que debería ser aversión? A menudo tenemos la sensación de que estamos hechos para ser felices, pero la verdadera felicidad solo se encuentra en la libertad que proviene de Jesús. Sin embargo, esta libertad no puede obtenerse sin el reconocimiento de lo que nos encadena. Muchos han luchado con la culpa y el remordimiento sin entender que el verdadero arrepentimiento es mucho más que una disculpa con los labios de los labios. Es un grito por el corazón de Dios. La superficialidad de la fe puede atarnos en cadenas invisibles y peligrosas. Puede hacerte creer que solo confesando superficialmente, todo irá bien. Pero te pido que examines tu corazón. Es hora de detenerse y preguntarse, ¿realmente quiero profundizar, buscar un verdadero restablecimiento en mi relación con Dios? Cuando nos culpamos únicamente a nuestra debilidad humana y no miramos la raíz del problema, acabamos siguiendo la misma ruta peligrosa. La concupiscencia que nos ataca puede alejarnos de la comunión con Dios, hacernos sentir cada vez más distantes de Él y entregarnos a la soledad. Debemos recordar que el enemigo quiere hacernos creer que no somos dignos de ser perdonados, que el peso del pecado es nuestra carga que debemos llevar. ¿Y ahora qué hacer? Lo primero es reconocer la gravedad de lo que ocurre dentro de nosotros. Muchas veces podemos sentir que estamos luchando contra una tormenta incontrolable, pero quiero que sepáis que hay esperanza en el Señor. En el Salmo 51:10, David clama: Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renuevaos en mí un espíritu justo. Esa debería ser nuestra oración diaria. Debemos entender que cuando le pedimos a Dios un corazón puro, nos presentamos ante Él como Él quiere que nos hagamos, sinceros, rotos, listos para ser creados de nuevo. Dios desea que vengas a Él, no solo por libertad superficial, sino por un cambio radical que venga por el Espíritu Santo. Quiere no solo restaurar vuestra comunión con Él, sino que también quiere que comprendáis que su justicia es perfecta y su amor es incondicional. La oración debería ser un diálogo, una relación, y no un monólogo en el que te presentes con una lista de peticiones. No servimos a un Dios que disfruta del ritualismo, sino a un Dios que anhela tener una relación íntima con nosotros. Te pregunto, ¿hasta qué punto te has entregado a esta comunión? Cuando te arrodillas para orar, ¿tu corazón se acerca a Dios o acabas de cumplir con alguna obligación? A menudo tenemos la sensación de que necesitamos ser perfectos para acercarnos a Él, pero la verdad es que Él nos quiere tal y como somos, imperfectos, rotos, pero listos para recibir su perdón. Así que, si te reconoces en esta imagen, te animo a que actúes ahora mismo. No esperes ni un segundo más. El Señor está aquí, listo para escuchar. Él te está llamando a una verdadera entrega, donde podrás dejar ir todo lo que te ha frenado y que te ha alejado de Él. La promesa del Señor está en sus brazos abiertos, dispuesto a abrazar a todo arrepentido con sincero corazón. Piensa en las palabras de Romanos 8:1, donde Pablo dice: Por eso ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad debe resonar profundamente en tu ser. Cuando reconoces tus defectos y buscas la purificación en Cristo, te mantienes en la verdad del Evangelio. Que esta experiencia de confesión traiga no solo alivio, sino una transformación duradera. Y si estás aquí escuchando este mensaje, cree que Dios te está hablando. Si has sentido que tu vida no está en sintonía con su propósito, si te sientes dividido entre los deseos de tu corazón y lo que es correcto, es hora de tomar una postura. No dejes que la superficialidad moldee tu espiritualidad, sino busca una conexión real con el corazón de Dios. Así que escribe "Dios es fiel" en los comentarios si crees que puede liberarte. Declara esta verdad con fe. Al proclamarlo, activas la promesa de que Dios puede transformar tu vida. Recuerda, el Señor nos escucha y está decidido a transformar nuestro ser. Juntos, recorreremos este camino de descubrimiento y libertad en Cristo, donde fluye el perdón y la verdadera transformación comienza a actuar en nuestro corazón. Demos ese paso de fe juntos, conmigo a tu lado, recordando que Dios es mayor que cualquier sombra de pecado que intente oprimirnos. Él es la luz que disipa la oscuridad y nos invita a una vida plena. No estamos solos en esta batalla, porque tenemos un Señor poderoso que está con nosotros y con nosotros. Así que, si estás listo para comprometerte con este camino, te invito a dar el siguiente paso ahora.
Ahora que hemos hablado de la necesidad de un corazón arrepentido y de cómo la verdadera confesión nos trae transformación, es fundamental comprender la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios no es como el amor humano, que puede fallar o estar condicionado por el comportamiento. El amor de Dios es, ante todo, incondicional. En Romanos 5:8, Pablo nos recuerda: pero Dios nos demuestra su amor en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la magnitud del amor divino, hermano y hermana. Te quiere incluso en tu fragilidad. Muchos de nosotros evitamos mirar nuestra fragilidad, porque tememos parecer vulnerables. Entre nosotros hay una especie de orgullo que nos hace creer que debemos ocultar nuestras debilidades. Pero la verdad es que es precisamente en la vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fortaleza. Así es en este reconocimiento de la debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos revela la sabiduría divina, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿por qué evitamos este camino? La respuesta está en cómo afrontamos el mismo dolor y decepción que el pecado puede causar. El miedo al juicio nos impide buscar ayuda y la vergüenza nos hace retroceder cuando deberíamos acercarnos. Quiero preguntar: ¿quién puede condenarte si en Cristo ya hemos recibido el perdón? Este sentimiento de culpa no viene de Dios. Necesitamos entender esto con claridad. Nuestro Señor quiere que vayamos a Él con un espíritu roto y arrepentido, porque Él tiene un corazón que clama por misericordia. Veamos la historia del Hijo Pródigo, que está en Lucas 15:11-32. Se perdió en sus decisiones, lejos de su padre, viviendo en pecado y miseria, pero cuando decidió volver, la reacción de su padre fue sorprendente. Su padre no esperó a él para recibir reprimendas ni condenas. Al contrario, su padre corrió a recibirlo, le abrazó y le recibió con amor y celebración. En nuestro viaje, ¿dónde estás en este momento? ¿Has estado dudando en volver con el Padre? Está en la puerta, esperando a que des el primer paso. Además, esta historia nos enseña el verdadero significado del arrepentimiento. El arrepentimiento necesario no es solo sentir remordimiento, sino cambiar el comportamiento de uno mismo. En Hechos 3:19 dice: arrepientaos pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Aquí, la conversión es un cambio de rumbo. Dios no solo nos invita a arrepentirnos, sino también a volvernos hacia Él y reinventarnos en su presencia. Puedes elegir cambiar. Una parte esencial del camino hacia la transformación es la entrega total al Señor. Si quieres experimentar una verdadera renovación, debes ceder el control de tu vida y someterte a la voluntad de Dios. Esto puede ser muy complicado, ya que como seres humanos tendemos a querer protegernos con nuestros propios medios. Pero como dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos, y Él guiará tus caminos. El Señor nos llama a confiar plenamente en Él, a entregarnos a sus brazos, y esta entrega es progresiva. No ocurre de la noche a la mañana. Hay un proceso de caminar con Dios, de revelar gradualmente cada área de nuestra vida que necesita su luz. Necesitas sentirte seguro para hacerlo, porque la verdad es que en Dios encontrarás aceptación, amor y gracia renovadora. No condena. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te has permitido esta vulnerabilidad? Hablo de un lugar donde tus cargas pueden quedar en la puerta del reino, un lugar donde puedes ser amado en tus debilidades. Si has estado guardando tus dolores, te animo a que los liberes en este momento entregándolos en oración. Sé que es un paso difícil, pero todos estamos llamados a ello. El Señor quiere cargar con tu carga. Recuerda, no tienes que cargar con el peso del mundo solo. Usará sus experiencias, sus desafíos y sus derrotas para moldearse y transformarse. No olvides que la siguiente promesa en 2 Corintios 5:17 nos asegura: y si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. El poder de la transformación es real y hace que nuestras vidas sean completamente diferentes. Esta transformación no es solo interna, sino que se refleja en nuestras acciones diarias. Cuando dejamos que Dios penetre en nuestro corazón, Él nos permite mostrar amor, gracia y misericordia a los demás. Podemos influir en vidas que nos rodean, precisamente porque conocemos la bondad y el perdón que recibimos. ¿Cómo podemos guardar esta verdad para nosotros?
A veces el miedo nos impide compartir nuestra historia, pero tu testimonio puede ser la clave que lleva a otra persona a encontrar la libertad en Cristo. Por eso te invito a pensar, ¿a quién puedes ayudar compartiendo tu camino? Así que te insto a que, si este sentimiento te ha ardido en el corazón, escribas "Dios me ha cambiado" en los comentarios. Esto es un acto de fe y valentía. Es una afirmación de que crees en la obra redentora de Cristo en tu vida y que estás dispuesto a compartir esa verdad con el mundo. Juntos, seamos testigos de que no estamos solos. Cada historia cuenta y cada vida transformada es un tributo al poder del Cristo vivo que hay en nosotros. Ven a formar parte de esta gran misión, donde el amor de Dios llega a todos, como tú y como yo. Que podamos dar estos pasos de fe juntos, confiando en la misericordia y la gracia que Dios nos ofrece cada día. La fe no es la ausencia de miedo, sino la seguridad de que, incluso en nuestros miedos, tenemos un Salvador que nos da fuerza. Es hora de dejar atrás tus cadenas y caminar en la libertad que Dios nos ha prometido. Que la paz y el amor de Cristo, que superan todo entendimiento, prevalezcan en nuestras vidas. Mientras continuamos nuestro camino de transformación, es fundamental que entendamos que la vida en Cristo no es solo un cambio de carga, es una batalla profunda y continua que debemos afrontar con firmeza y fe. Este no es un camino fácil, y no estoy aquí para decirte que lo será. Pero la promesa del Señor es que nunca estaremos solos en esta lucha. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la profundidad de esta afirmación? La verdadera batalla ocurre en el plano espiritual y a menudo se refleja en nuestras emociones y relaciones. El enemigo intenta aprovechar cada situación difícil para desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos despertamos por la mañana, a menudo no nos damos cuenta de que estamos entrando en un campo de batalla. Cada día trae sus propias luchas, tentaciones y desafíos que pueden hacernos sentir cansados y desanimados. Sin embargo, aquí es donde debemos recordar quiénes somos en Cristo. En Romanos 8:37, Pablo afirma: "Sin embargo, en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó". Esto es crucial. Dios ya nos ha dado la victoria, pero necesitamos tomar una postura y luchar por ella. Es normal sentir miedo ante las dificultades. El miedo es una reacción humana natural, pero la forma en que respondemos a ese miedo puede marcar la diferencia entre quedar paralizados o avanzar con fe. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valentía, de amor y de mente sana. Necesitamos vestirnos con ese espíritu de valor y seguir caminando con fe, incluso cuando el camino parezca oscuro. Una de las mayores armas que tenemos en la guerra espiritual es la oración. Jesús, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, no dudaba en rezar. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a un gran desafío, y la oración era su refugio y fortaleza. Lo que ocurrió después fue un enfrentamiento directo con la voluntad del Padre, quien, por mucho que le hiciera sudar sangre, trajo la victoria mediante la obediencia. La oración nos fortalece, nos viste y nos permite resistir las tentaciones y tribulaciones. Por eso, quiero animarte a que hagas de la oración un pilar fundamental en tu vida. Cuando te dedicas a la oración, conectas directamente con tu Creador, permitiéndole guiarte y fortalecerte en todos los aspectos de tu vida. A menudo, la respuesta de Dios puede no ser la que esperamos, pero sin duda será la que necesitamos. Y como nos recuerda Santiago en Santiago 1:5, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que le pida a Dios, que da generosamente a todos, y nada le impide, y se le entregará. No dudes en buscar la sabiduría y la dirección de Dios para afrontar los desafíos que se te presenten. Otra arma poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Es a través de la palabra que podemos discernir entre el bien y el mal, donde encontramos consuelo y dirección. A menudo, cuando luchamos con intentos de desánimo o tentación, debemos recordar que tenemos recursos ilimitados en las Escrituras. Son nuestras promesas y garantías de que no estamos solos. ¿Cuántas veces te has sentido perdido o sin esperanza? En ese momento, abre la palabra y permite que Dios hable a tu corazón.
Meditar sobre las verdades bíblicas transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver más allá de las circunstancias. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, no solo se apoderó de la palabra, sino que la usó para enfrentarse al enemigo, nosotros también. La espada del Espíritu está en nuestras manos, y es nuestra responsabilidad usarla. Pero hay algo aún más profundo en esta batalla. No se trata solo de cómo afrontamos las luchas, sino también de cómo vivimos en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia nos exhorta a no caminar solos. En Hebreos 10, 24, 25 se nos desafía: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen costumbre, sino admonestándonos unos a otros. Cuando estamos juntos en comunidad, nos fortalecemos mutuamente en la fe. Hablar, rezar y apoyarnos mutuamente no solo nos fortalece, sino que nos anima en los momentos de duda. Querido amigo, no subestimes el poder del cuerpo de Cristo. Al compartir tus luchas y victorias, te pones en una posición de vulnerabilidad, pero también de gran fortaleza. Permite que otros oren por ti, que otros compartan sus experiencias y que te ayuden a seguir adelante. Y, lo más importante, sé una fuente de ánimo para quienes te rodean. El amor de Dios se manifiesta cuando damos y recibimos apoyo, cuando empezamos a vivir en una conciencia constante de que hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Las cosas cambian. Es menos probable que quedemos atrapados en la desesperación o la soledad. Y cuando encontramos a quienes también están luchando, encontramos la fuerza para apoyarnos unos a otros. Así es como debe operar el cuerpo de Cristo, uniéndose, fortaleciendo y animándonos unos a otros. Por lo tanto, si estás de acuerdo en que la unidad y la oración son fundamentales en nuestras batallas, te invito a escribir "Juntos en la lucha" en los comentarios. Este pequeño gesto no solo es una afirmación de tu fe, es un compromiso que busques estar presente y ser un apoyo para quienes lo necesiten. Luchemos juntos. En Cristo somos más que conquistadores. Recordemos que la victoria ya se ha conseguido en la cruz. Sigue adelante con la seguridad de que Dios está de tu lado y que la batalla ya está ganada. Aunque hoy sientas la presión de la lucha, no olvides que en tiempos de debilidad e incertidumbre, Dios es tu fuerza y refugio. Él es tu ayudante. Así que mantente firme, confía en el Señor y sigue caminando a la luz de su palabra. Ahora, ¿quieres formar parte de esa victoria? Declara esto en tu corazón y deja que Dios transforme tu vida cada día. La lucha puede ser real, pero la victoria ya es segura, y estamos juntos en este camino de fe. A medida que avanzamos en nuestro camino, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y el amor en nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultades y transición. El verdadero cristianismo no es solo un sistema de creencias, es una vida continua de la gracia de Dios y una relación auténtica con Él. Es un proceso de crecimiento cada día y de permitir que el Señor moldee nuestras vidas según su voluntad. Si lo pensamos, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad disfrazada. En Santiago 1, 2, 4 se nos exhorta a alegrarnos cuando pasamos por diversas pruebas. Esto no significa que debamos alegrarnos del sufrimiento en sí, sino más bien de la certeza de que estas pruebas producen perseverancia. Y esta perseverancia nos hará perfectos y completos, sin faltarnos nada. Imagínate, cada momento de dolor o dificultad, si se vive desde la perspectiva de Cristo, se convierte en una herramienta en manos de Dios, moldeándonos para ser más como Él. A menudo, al mirar nuestras luchas, podemos quedar tan absortos en el dolor que olvidamos ver las lecciones que Dios nos está enseñando. Es fácil desanimarse, pero como escribió Pablo en Romanos 12:12, regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Este versículo nos recuerda la tríada esencial de la vida cristiana: esperanza, paciencia y oración. Esta combinación extraordinaria es lo que nos sostiene en tiempos de adversidad. Recuerdo un periodo en mi vida en el que las dificultades parecían asfixiarme. Sentía que no había salida y que el peso de la situación era insoportable. Pero mientras buscaba a Dios en la oración, me tomé un momento para leer su palabra y escuchar lo que Él tenía que decir sobre mi sufrimiento. Un versículo que se me quedó grabado fue el Salmo 34:18, que nos dice: El Señor está cerca de los rectos de corazón y salva a los abatidos en espíritu.
Esta verdad me reconfortó y me hizo darme cuenta de que ningún dolor es irreparable cuando tenemos un Dios que se preocupa. Para muchos de nosotros, la lucha diaria puede resultar abrumadora. Los problemas cotidianos pueden acumularse y no creemos que seamos capaces de afrontarlo todo. Pero aquí está la buena noticia. Dios nunca nos dijo que afrontaríamos estos desafíos solos. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye a cargar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Este cuidado hacia Dios es profundo y completo. Quiere que le entreguemos todas nuestras preocupaciones, no solo las grandes, sino también las pequeñas. Uno de los aspectos asombrosos de la vida cristiana es que, incluso cuando nos sentimos débiles, Dios nos utiliza para cumplir su propósito. Llama a quienes están cansados, no a quienes se sienten más preparados. Moisés, por ejemplo, fue un hombre que sintió miedo e inseguridad cuando fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de Egipto. Cuestionó su capacidad y pidió al Señor que enviara a otra persona, pero Dios, en su sabiduría, usó a Moisés exactamente de la manera que necesitaba ser usado, demostrando que incluso nuestras inseguridades y debilidades pueden ser usadas para su gloria. Esta realidad también se aplica a nosotros. A veces sentimos que no estamos preparados o preparados para lo que Dios quiere que hagamos, pero la verdad es que el empoderamiento viene del propio Dios. Cuando aceptamos nuestro llamado y damos un paso en la fe, aunque sea pequeño, encontramos a un Dios que nos fortalece constantemente. En Filipenses 4:13, Pablo afirma: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». ¿Qué significa esto para ti? Significa que, independientemente de las circunstancias, puedes afrontar cualquier desafío con Cristo a tu lado. Ahora, algunos pueden preguntarse, pero, ¿cómo puedo saber cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo saber qué quiere Dios que haga? La respuesta está en acercarse a Él en oración y en su palabra. No hay atajo. Dios no solo nos llama, sino que también nos da la dirección y la paz para avanzar. Es un proceso de escuchar, discernir y, en última instancia, actuar. Mientras buscas sinceramente a Dios, Él abrirá puertas y revelará el camino a seguir. Y hay una verdad más que no podemos ignorar: la importancia del amor en todo lo que hacemos. En 1 Corintios 16:14, Pablo nos recuerda: «Todo lo que tengáis que hacer, hazlo con amor». El amor debería ser el motor que mueva nuestras acciones y decisiones. Transforma incluso los actos más simples en algo extraordinario. Cuando hacemos las cosas con amor, no solo glorificamos a Dios, sino que también tocamos vidas de una manera que no podríamos imaginar. Sin embargo, el amor no es solo un sentimiento, es una práctica diaria. A menudo necesitamos recordar esto cuando interactuamos con quienes nos rodean, especialmente en un mundo donde abundan el egoísmo y la indiferencia. Considerar las necesidades de los demás y actuar con compasión es una forma poderosa de reflejar el amor de Cristo. El acto de servir, echar una mano amiga o escuchar a alguien puede ser transformador no solo para quien lo recibe, sino también para quien da. Por eso, os animo a que seáis proactivos en el amor y en los actos de bondad. Pregunta a Dios cómo puedes tocar la vida de alguien hoy. Al ponerte disponible para ayudar a los demás, no solo te convertirás en un canal de bendición, sino que también experimentarás la alegría que proviene de vivir según la verdadera esencia de ser seguidor de Cristo. Mientras avanzamos juntos en este camino, os invito a escribir «Amor en acción» en los comentarios, como señal de vuestro compromiso de vivir el amor de Cristo de forma agresiva en vuestra vida. Esto no es solo una afirmación, es una forma de recordarte a ti mismo y a los demás la importancia de actuar de acuerdo con el amor. Estamos todos juntos en este camino, enfrentando desafíos, pero también descubriendo la grandeza de un Dios que se preocupa y nos llama a trabajar en su misión. Que cada paso que des te acerque más a ella y te convierta en un reflejo de la luz que brilla en el mundo. Que la paz y la alegría del Señor te acompañen en cada decisión, y que siempre sepas que eres amado y aceptado tal y como eres. Avancemos juntos entonces en unidad, fe y amor. Amén. Mientras continuamos nuestro camino a través del amor y la transformación en Cristo, es vital que abordemos un tema que se entrelaza perfectamente con nuestro camino de fe: la importancia de la fe en acción. No podemos hablar de amor y perdón sin considerar también cómo la fe se manifiesta en nuestros comportamientos y elecciones diarias.
Así es como nos convertimos no solo en oyentes de la palabra, sino en realizadores efectivos de ella. En Santiago 2:17 leemos: Así también la fe, si no tiene obras, está muerta de sí misma. Nos recuerda que la fe que profesamos debe dar lugar a acciones. Debemos preguntarnos: ¿cómo se traduce mi fe en comportamientos que reflejan la luz de Cristo? Cuando permitimos que la fe se revele en nuestras actitudes, empezamos a entender el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y esto nos lleva a impactar el mundo que nos rodea. Piensa en el ejemplo del buen samaritano, una parábola que Jesús contó para enseñarnos sobre la compasión y la acción. En Lucas 10:25-37 encontramos a un hombre que fue robado y abandonado al borde del camino. Muchos pasaban junto a él, pero fue un samaritano, considerado extranjero y a menudo despreciado, quien se detuvo y actuó. Atendió las heridas del hombre, pagó su estancia en una posada y prometió que volvería para comprobar cómo estaba. Este es un claro ejemplo de una fe que actúa, no solo sintiendo compasión, sino haciendo algo al respecto. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cuántos mendigos al borde del camino nos encontramos en nuestra vida. Puede ser alguien que necesita ayuda práctica, un amigo que lucha en silencio, o incluso un compañero de creencia que se está alejando de la fe. No podemos permitirnos pasar indiferentes, porque esto no es combustible para nuestra fe. Es una invitación a salir de nuestra zona de confort, a actuar, a amar y a manifestar la ayuda que Dios nos ha llamado a ofrecer. Es en este punto cuando entramos en la esencia del servicio. El Señor Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la verdadera humildad, servir a los demás. A menudo pensamos que el servicio es una limitación, pero en realidad es una libertad. Cuando servimos, nos volvemos más como Cristo, y a medida que nuestros ojos miran más allá de nosotros mismos, encontramos propósito y sentido. Dios nos creó con dones y talentos únicos, y la forma en que los usamos es vital para la misión que Él nos ha dado. En 1 Pedro 4:10, se nos recuerda que debemos ejercer nuestros dones según la gracia que se nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Puede ser una palabra de ánimo, habilidades prácticas o simplemente disposición a escuchar. Nunca subestimes el impacto que tus acciones pueden tener en la vida de alguien. Y, amados míos, cuando actuamos con fe, también hay una poderosa repercusión en nuestras propias almas. Recuerdo un periodo en el que me sentía desmotivado y distante de Dios. Pero cuando decidí involucrarme en actividades de servicio en mi comunidad, descubrí que mi propia fe se revitalizaba. Cuando llegamos a trabajar y vemos cómo Dios utiliza nuestros esfuerzos, incluso los más simples, nuestra confianza en Él crece. Las promesas que leemos en la palabra cobran vida y se vuelven reales. Es aquí donde somos testigos de la bendición. Nuestra propia lucha se disipa al centrarnos en la lucha de otro. Una vez escuché una historia conmovedora de una iglesia que decidió hacer una acción comunitaria. Acudieron a un refugio para personas sin hogar para ofrecer comidas y servicios básicos. Lo que comenzó como un proyecto para ayudar a los necesitados, acabó creciendo hasta convertirse en un testimonio de unidad, amor y fe en acción. Quienes eran siervos no solo alimentaban el cuerpo, sino que también tocaban las almas de esas personas, extendiendo el amor de Cristo. Como alguien que asistió a ese evento, diría que la experiencia fue tan transformadora para ellos como para quienes recibían ayuda. En este sentido, me gustaría animarte a buscar oportunidades para practicar tu fe de manera activa. ¿Cómo puedes mostrar amor a través de acciones concretas esta semana? Haz de tu oración un momento de búsqueda de dirección para que Dios te revele quién necesita ayuda o ánimo. No esperes a que la necesidad venga a ti. Toma la iniciativa. Al hacerlo, no solo responden a un llamado, sino que se unen a una gran misión que se nos ha confiado, la Gran Comisión. Y al escuchar los gritos de ayuda, abriendo nuestro corazón y nuestra vida a las necesidades que nos rodean, nos ponemos en una posición para recibir también. Así como está escrito en 2 Corintios 9:6, el que sembra con moderación, también cosechará con moderación, y quien sembra generosamente, también cosechará con generosidad. Esto se aplica a nuestro amor, a nuestro tiempo y, sí, a nuestra fe. Cuando ofrecemos generosamente lo mejor de nosotros, seremos recompensados generosamente, no solo en bienestar o incluso temporalmente, sino en salud espiritual, en amor
y en renovados compromisos con el Señor. Al reflexionar sobre todo esto, os invito a afirmar vuestra determinación de actuar con fe y amor. Con eso en mente, escribe fe en la acción en los comentarios como un compromiso de practicar la fe en todo momento. Que esto sea un recordatorio diario de que no solo estás llamado a creer, sino a actuar según tu creencia. Estamos todos juntos en este camino de reflejar el amor de Cristo al mundo. La fe sin obras es una fe estéril, pero la fe que actúa es una fe que transforma. Que seamos las manos y los pies de Jesús, trayendo esperanza, amor y sanación a quienes lo necesitan. Que la luz del Señor brille a través de nosotros, iluminando las oscuras realidades de la vida que nos rodean. Amén. A medida que profundizamos en nuestro camino de amor en acción y fe, ahora necesitamos centrar nuestra atención en un elemento fundamental que a menudo supone un desafío: la perseverancia. El camino de un cristiano no está exento de obstáculos. Hay momentos de lucha, dudas y frustraciones que pueden amenazar nuestra determinación. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a permanecer firmes, incluso cuando los vientos de la vida soplan en su contra. En Hebreos 12:1-2 se nos instruye a dejar de lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos rodea y correr con perseverancia la carrera que se nos ha impuesto, mirando a Jesús, el autor y que termina nuestra fe. Este pasaje es poderoso y está lleno de sabiduría. Nos recuerda que la perseverancia es una carrera, no un sprint, sino un maratón. Y en un maratón, la resistencia es esencial. La vida cristiana nos exige esta resistencia, esta disposición a avanzar, incluso cuando el camino es accidentado. Quiero compartir con vosotros una historia que me conmueve profundamente. Conocí a un hombre que, tras perder su trabajo en medio de una crisis económica, sufrió una serie de contratiempos. Tenía una familia que mantener, y las facturas se acumulaban. Hubo momentos en que la desesperanza casi nacía en su corazón, pero esa no fue su última historia. En lugar de dejarse desanimar, decidió buscar a Dios con aún más intensidad. Comenzó a dedicar tiempo a la oración y el ayuno, pidiendo a Dios orientación y puertas abiertas. Luego se comprometió a seguir activo con su talento, ayudando a otros que se encontraran en una situación similar a encontrar trabajo. Lo que empezó como una simple ayuda a otros, acabó abriéndole puertas en su propia carrera. Esto nos enseña que perseverar en la fe también implica mirar a los demás que nos rodean. A veces, cuando nos centramos en nuestras propias dificultades, podemos perder de vista la forma en que la vida de los demás puede inspirarnos o incluso guiarnos hacia nuevas oportunidades. Cuando esta persona decidió ayudar a los demás, también se estaba ayudando a sí mismo. Esa es la belleza de la comunión en Cristo. Es una red de amor y apoyo que nos anima a avanzar, incluso en medio de las tormentas. Cuando consideramos el ejemplo de la resistencia en la Biblia, inmediatamente pensamos en personajes como Job. Job es retratado como un hombre justo, pero la vida ha puesto a prueba su fe severamente. Perdió sus pertenencias, su salud y, peor aún, a sus hijos. En medio de tanto dolor y pérdida, en un momento que podría parecer el final, hizo algo extraordinario. ¿No hemos recibido el bien de Dios y no recibiríamos también el mal? Job 2:10. La perseverancia de Job se tradujo en una fe profunda que le llevó a una relación más íntima con Dios. Y al final de su historia, Dios restauró todo lo que había perdido, y más. ¿Cuántas veces nos preguntamos en medio de las dificultades, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Estas preguntas son normales y comprensibles, pero debemos recordar que incluso cuando la vida parece insoportable, Dios está obrando en nuestra vida. Y es en nuestros momentos de debilidad cuando nos damos cuenta de la verdadera fuerza de su presencia. La perseverancia, entonces, se convierte en un testimonio de nuestro carácter y fe. En Romanos 5:3-5 aprendemos que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, un carácter aprobado, y carácter aprobado, esperanza. Es en este ciclo donde encontramos un propósito en nuestro sufrimiento. Cada dificultad moldea nuestro carácter y nos prepara para las promesas que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, no solo estamos pasando por la tribulación, nos está moldeando por Él. Me gustaría reflexionar con vosotros sobre cómo podemos cultivar esta perseverancia en nuestra vida diaria. Lo primero es la oración. Buscar a Dios en la oración no es solo pedir, sino a menudo simplemente estar en su presencia y permitirle que renueve nuestra fuerza. Jesús enseñó esto en Lucas 18:1,
donde dijo que debemos orar y no desanimarnos. Cuando persistimos en buscar a Dios, nos fortalecemos y renovamos en nuestro propósito. Otra forma de cultivar la perseverancia es leyendo la palabra. La Biblia está llena de historias de superación. Leer sobre las victorias de Pablo, las dificultades de Moisés y la determinación de Esther nos anima a saber que si ellos pudieron afrontar situaciones difíciles y salir victoriosos, nosotros también podemos. Cada historia es un recordatorio de que Dios es fiel en sus compromisos. Participar en una comunidad de fe es igualmente vital. Juntos, nos educamos y animamos mutuamente. Y como los creyentes de la primera edad, deberíamos reunirnos regularmente para la edificación mutua. En Gálatas 6:2, estamos llamados a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. Cuando nos apoyamos mutuamente, el peso de las dificultades se comparte, y el camino se vuelve más ligero. Y os invito, hoy, a no perder la esperanza. Incluso en las tribulaciones y dificultades, sabe que no estás solo. Dios está contigo. Está trabajando en su vida para lograr resultados gloriosos. Si te sientes animado a perseverar, escribe "elijo perseverar" en los comentarios. Una frase así es más que un simple comentario, es un testimonio de que estás comprometido a mantener viva la fe en la acción, sin importar las circunstancias. A medida que avanzas en tu vida, recuerda que la perseverancia no solo moldea nuestro carácter, sino que también nos prepara para el futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que sigamos firmes, con esperanza y determinación, sabiendo que todo dolor y lucha valen la pena cuando los entregamos a Dios. Amén. Hoy, mientras profundizamos en nuestro camino espiritual, me gustaría hablar de un tema esencial para nuestro crecimiento y para la profundidad de nuestra relación con Dios: la importancia de la gratitud. La gratitud es más que un simple agradecimiento. Es una actitud que puede transformar nuestra forma de percibir la vida y las circunstancias que nos rodean. Es la luz que ilumina incluso los momentos más oscuros y es fundamental para una vida vibrante de fe. En 1 Tesalonicenses 5:18 encontramos la exhortación de Pablo: "En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros". Este pasaje es poderoso porque nos enseña que, independientemente de las dificultades, debemos cultivar un corazón agradecido. No se trata de estar agradecido por todo, sino de encontrar razones para estar agradecido en todas las circunstancias. Eso es un reto, ¿verdad? A veces la vida parece pesar mucho sobre nuestros hombros, y puede que nos cueste ver algo por lo que estar agradecidos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la gratitud puede convertirse en una fortaleza. Recuerdo una situación en la que sufrí una pérdida significativa. El dolor parecía insoportable. Sentí que estaba de pie en un mar de desesperación, pero en medio de este tormento emocional, decidí detenerme y buscar a Dios en la oración. Durante ese momento de reflexión, empecé a enumerar las pequeñas bendiciones de mi vida: un amigo leal, un hogar donde me sentía segura, incluso el hecho de poder salir a tomar aire fresco. Al afinar mi atención a la gratitud, me di cuenta de que era más fácil encontrar esperanza. No negaba el dolor, sino que redirigía mi atención a todo lo que Dios seguía haciendo en mi vida. Dios nos llama a esta práctica de gratitud, no solo por nosotros mismos, sino también como testimonio para quienes nos rodean. En el Salmo 107:1 leemos: "Alabado sea el Señor, porque es bueno, porque su misericordia perdura en siempre". Esto es un recordatorio poderoso de que, al expresar nuestra gratitud, también glorificamos a Dios. La gratitud se convierte en una luz que brilla en la oscuridad, una expresión de nuestra fe en la bondad y fidelidad de Dios. Al reflexionar sobre la gratitud, quiero animarte a que seas intencionado en tu práctica. Un ejercicio práctico que te sugiero es llevar un diario de gratitud. Tómate un momento cada día para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Puede parecer sencillo, pero puede tener un impacto profundo. Cuando empieces a notar y registrar las bendiciones, tu corazón naturalmente se volverá hacia Dios en alabanza y adoración. Y cuando lleguen las dificultades, tendrás este diario para recordar las veces que Dios ha actuado en tu vida. Otro aspecto de la gratitud que debemos considerar es cómo se relaciona con nuestra vida comunitaria. En Colosenses 3:15, Pablo nos anima: "Y gobiernemos en vuestros corazones la paz de Dios, a la que también fuisteis llamados en un solo cuerpo,
y dar gracias. Cuando nosotros, como cuerpo de Cristo, cultivamos un espíritu de gratitud, creamos un entorno propicio para la paz y la unidad. Imagina una iglesia donde todos estén en la misma sintonía, expresando gratitud y apoyo mutuo. Esto no es solo algo hermoso, es algo que Dios desea para nosotros. Sin embargo, la gratitud también nos desafía a actuar. En 2 Corintios 9:11, Pablo habla de la generosidad, que surge de un corazón agradecido, para que seáis ricos en todas las cosas y en toda generosidad, que causa gracias a Dios a través de nosotros. Cuando estamos agradecidos, nos impulsa a compartir nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros recursos. La gratitud nos impulsa a mirar a los demás a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo puedo ser una bendición en la vida de esta persona? Por eso, os invito a que penséis en formas prácticas de expresar vuestra gratitud a través de la acción. Puedes empezar con gestos sencillos, como dar las gracias a alguien por un favor, participar en actividades sociales en tu iglesia, o incluso ayudar a alguien que lo necesita. Cada acto de gratitud genuina es una declaración de fe, que no solo transforma la vida de quien lo recibe, sino también la tuya propia, e incluso en la adversidad debemos mantenernos firmes en gratitud. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos recuerda, no os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas a Dios. Aquí vemos una conexión clara entre oración, gratitud y paz que supera toda comprensión. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, cubiertos de gratitud, hay un poder transformador en nuestras circunstancias. La paz de Dios no solo nos protege, sino que también nos permite confiar en que Él está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos entender la razón de las situaciones. Quiero que recuerdes un principio importante. La gratitud es una práctica diaria. No tienes que esperar a que todo esté perfecto para empezar a dar las gracias. En su lugar, empieza por donde estás. Pide a Dios que abra tus ojos a las bendiciones que te rodean. Cuando haces esto, la gratitud se convierte en una forma de vida, y los frutos de esta práctica empezarán a desbordarse de tu vida a los demás. En conclusión, os animo a adoptar una postura de gratitud en vuestra vida. Al hacerlo, no solo experimentarás un profundo crecimiento espiritual, sino que también te convertirás en una fuente de esperanza y luz para quienes te rodean. Si te comprometes a cultivar esta práctica, escribe "Elijo la gratitud" en los comentarios. Que nos unamos en un espíritu de gratitud y amor, reflejando la bondad de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Que la gratitud sea la melodía que mueve nuestros corazones y nuestras vidas con cada nuevo día. Amén. Hoy, mientras nos reunimos para reflexionar sobre la vida cristiana y nuestros desafíos, me gustaría hablar de un elemento esencial que a menudo se pasa por alto durante nuestro camino de fe: la importancia de la esperanza. La esperanza es uno de los pilares fundamentales para una vida cristiana exitosa y desempeña un papel fundamental en cómo afrontamos las tormentas de la vida. En Romanos 15:13, Pablo nos anima: Ahora el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que Dios no solo es la fuente de nuestra esperanza, sino que desea que abundemos en esa esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros en la práctica? Significa que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en Dios y esperar a que su acción actúe. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones en las que la expectativa de algo mejor parece lejana, donde el dolor y la frustración dominan nuestro ser. Recuerdo una época en la que luché contra la depresión. Me sentía como un barco a la deriva en un mar de oscuridad, sin dirección ni esperanza de que la luz pudiera brillar de nuevo. Pero fue precisamente en este oscuro valle donde Dios, por su Espíritu Santo, comenzó a reavivar la llama de la esperanza en mí. La esperanza no es un simple deseo, como muchos pueden creer. No es un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una confianza firme y decidida en la fidelidad de Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 39:7, "Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti". La esperanza que emana de la fe en Dios es un ancla para nuestras almas en medio de la tormenta. Es fundamental recordar que, incluso cuando no lo vemos,
Dios está orquestando su plan en nuestras vidas. Un ejemplo bíblico notable de esperanza se encuentra en la historia de Jairo, un líder de sinagoga que buscaba a Jesús para curar a su hija gravemente enferma. En Marcos 5:21-43 vemos la fe desesperada de Jairo en su clamor por Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia de que su hija había muerto, le dijo de inmediato: «No temas, solo cree». ¡Qué mensaje tan poderoso! Incluso cuando la situación parece desesperada, Jesús nos invita a creer. La historia nos enseña que debemos nutrir nuestra fe incluso en situaciones que parecen más allá de nuestra comprensión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos con malas noticias? Un rechazo inesperado, un diagnóstico médico preocupante o una relación rota. Estas situaciones pueden llevarnos a un lugar de desesperación, y entiendo lo abrumador que puede ser. La presión puede ser tan intensa que es fácil perder de vista la esperanza. Pero aquí es donde debemos recordar la importancia de rodearnos de personas que nos animen a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y no solo a mirar la situación. En tiempos difíciles, buscar la comunidad de fe es esencial. En Hebreos 10:24-25, estamos llamados a despertar el amor y las buenas obras. La prueba de que Dios está actuando en nosotros y a nuestro alrededor a menudo se manifiesta a través de las personas que pone en nuestras vidas. Cuando compartimos nuestras cargas y esperanza juntos en las promesas de Dios, encontramos un vínculo de esperanza que nos sostiene. Entonces, ¿cómo podemos practicar la esperanza en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos alimentar nuestras almas con la palabra de Dios. En Romanos 10:17, leemos que la fe viene escuchando la palabra de Dios. Al sumergirnos en las Escrituras, recordamos sus promesas como Jeremías 29:11. Porque conozco los pensamientos que tengo hacia ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperas. ¡Qué mensaje tan alentador! Dios tiene un plan de esperanza para nosotros, un plan que incluso puede trascender nuestra comprensión actual. Otro paso esencial es la práctica de la oración. En tiempos difíciles, cuando la desesperación intenta abrumar nuestros corazones, debemos acudir a Dios en oración, expresando nuestros miedos, anhelos y esperanzas. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que al orar encontramos la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Esta paz es un faro que nos guía, incluso cuando no podemos ver más allá de las nubes. Y por último, acción. Tenemos que actuar según nuestra esperanza. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es necesario actuar con esperanza, aunque el camino parezca complicado. Esto puede significar inscribirse en un nuevo proyecto, buscar una nueva oportunidad laboral o hacer un cambio de vida que sabemos que traerá desafíos. Podemos actuar con expectación, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Así que, para cerrar esta reflexión, te animo a que consideres dónde te has sentido desanimado o sin esperanza. Mira a Jesús, la fuente de toda esperanza, y permítele renovar tu visión y perspectivas. Si te comprometes a mantener viva esa expectativa en tu corazón, escribe «Elijo la esperanza» en los comentarios. Como cuerpo de Cristo, unámonos no solo en tiempos de búsqueda, sino también en celebrar las promesas que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. Que aprendamos a proclamar esperanza en medio de las luchas, recordando siempre que, con Dios, no hay situación sin solución. Es fiel a hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Avancemos juntos, con fe y esperanza, porque Dios está haciendo algo grande en nosotros y a través de nosotros. Amén. Hoy, mientras reflexionamos sobre la esencia del amor, quiero compartir algo profundamente transformador. El amor no es solo un mandamiento, es la fuerza que impulsa todo nuestro camino con Cristo. Nuestro amor debería extenderse a todos, incluidos los que nos rodean de formas inesperadas. Después de todo, en 1 Pedro 1:22 se nos enseña: habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, por amor fraternal, amaos los unos a los otros con ardiente y corazón puro. Esto nos lleva a comprender la importancia de cultivar el amor genuino, que es un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Cuando nos detenemos a pensar en cómo amaba Jesús, vemos que no se limitó a las palabras. Sus acciones hablaban tan fuerte como sus promesas. Tocó a los leprosos, acogió a los marginados y se sentó a la mesa con pecadores.
En Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, nos estaba mostrando el poder del amor siervo. No era solo un gesto de humildad, fue una demostración práctica de que el amor verdadero se manifiesta en acciones. A veces necesitamos preguntarnos, ¿cómo puedo servir y amar a quienes me rodean de la misma manera? Pero no se trata solo de amor en grandes acciones. A menudo son los pequeños gestos los que marcan la diferencia. Una sonrisa para un desconocido, una palabra de ánimo para un amigo en dificultades, o incluso una oración para alguien que está pasando por un momento difícil. Un día, mientras paseaba por el parque, vi a un joven sentado solo en el banco. Algo dentro de mí me dijo que parara y le preguntara si estaba bien. Ese simple gesto se convirtió en una conversación significativa y, al final, expresó lo solo y perdido que se sentía en ese momento. El amor y la compasión que mostramos pueden convertirse en sonrisas y esperanza en la vida de los demás. Sin embargo, amar también significa enfrentarse a desafíos. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña a regocijarnos en las tribulaciones, porque producen perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Esto retrata una dinámica de amor que no se trata solo de los buenos momentos, sino de cómo nos apoyamos mutuamente en las dificultades. Cuando pasamos por dificultades al amar a alguien, se convierte en una oportunidad de crecimiento para ambas partes. En esos momentos, podemos experimentar la verdadera profundidad del amor de Cristo. Y cuando hablamos de amor, no podemos dejar de lado el aspecto del perdón. Todos hemos resultado heridos por las palabras o acciones de otros. A veces es difícil liberar a quienes nos han hecho daño. Sin embargo, en Efesios 4:32 se nos instruye a ser bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó. El perdón es una expresión profunda de amor que libera tanto al perdonador como al perdonado. Recuerdo una situación en la que una amistad muy cercana se rompió por malentendidos y heridas. Tuve que tomar una decisión, guardar rencor o buscar la reconciliación. A través de la oración y la meditación sobre las Escrituras, pude encontrar fuerzas. El amor me retó a perdonar y al hacerlo experimenté una libertad que nunca antes había sentido. Pero el amor no debe detenerse en las puertas de la iglesia, debe ir más allá, al mundo que nos rodea. La parábola del buen samaritano en Lucas 10 nos presenta una imagen poderosa de cómo debemos amar. El samaritano no solo vio al hombre herido, actuó. Atendió las heridas de la víctima, fue más allá, lo recogió en su caballo y lo llevó a la posada, donde podía ser atendido. Esta es una imagen de la compasión que Dios espera de nosotros. En nuestra sociedad, a menudo vemos dolor y necesidad. Pero, ¿estamos preparados para involucrarnos y marcar la diferencia? Amar también es ser vulnerable y estar dispuesto a exponerse al sufrimiento del otro. Es más fácil mantener una distancia segura y evitar incomodidades. Sin embargo, en Juan 15:13, Jesús dijo, «No hay mayor amor que este, que el hombre entregue su vida por sus amigos». Esto nos lleva a pensar, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos e incluso nuestra reputación por el bien de los demás? Si estamos comprometidos a vivir el amor de Cristo en nuestras vidas, también necesitamos hacer una búsqueda interior regular. Demasiadas veces dejamos que la rutina nos aleje de nuestro propósito de amar. Descuidamos oportunidades para ser un reflejo de la luz de Cristo. Al mirar dentro de nuestro corazón, deberíamos preguntarnos, ¿estoy reflejando el amor de Dios en mi vida diaria? ¿Estoy siendo intencionado en mis acciones y palabras? Cuando nos comprometemos a vivir con amor, incluso ante las dificultades, podemos ser verdaderos agentes de transformación. Por eso, animo a cada uno de vosotros a elegir el amor en vuestras palabras y acciones. Que amemos a quienes son fáciles de querer, pero también a quienes son difíciles. Que podamos acercarnos a los marginados, consolar a quienes sufren y ser una luz en tiempos de oscuridad. Si estás dispuesto a ser portavoz del amor de Dios, me gustaría que escribieras «Elijo amar» en los comentarios. Esto no es solo una frase, sino una poderosa declaración de tu intención de vivir según los principios del reino. Que seamos conocidos no solo por nuestras creencias, sino por nuestro amor. El mundo necesita desesperadamente un amor genuino y verdadero, y como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de ser la paleta de ese amor donde quiera que vayamos. Que nuestras vidas estén marcadas por acciones de amor, y que la bondad de Dios desborde en nosotros y a través de nosotros, tocando a todos los que nos rodean.
Amén. Al reflexionar sobre el amor en acción, es imprescindible abordar el papel que la compasión desempeña en nuestra vida diaria. La compasión es la manifestación práctica de nuestro amor por Dios y por las personas. Es la disposición a preocuparse por el sufrimiento del otro de tal manera que nos impulse a actuar. En 1 Juan 3:17 leemos: El que, teniendo los bienes de este mundo, ve a su hermano necesitado y cierra su corazón, ¿cómo reside en él el amor de Dios? Esta es una pregunta que debería hacernos reflexionar seriamente sobre nuestras actitudes. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos escuchando el grito de quienes nos rodean? A menudo, el sufrimiento está más presente de lo que nos gusta admitir, y el Señor nos ha llamado a ser su voz, sus manos y sus pies en este mundo. No basta con sentir solo compasión, debemos actuar según ese sentimiento. Esto nos lleva a reflexionar sobre la historia del buen samaritano que se cuenta en Lucas 10:25-37. Jesús presentó a un hombre que, al ver a un viajero herido al borde del camino, decidió ayudarle, mientras que los religiosos que pasaban ignoraban su dolor. Este poderoso pasaje nos enseña que la compasión va más allá de la teoría, requiere acción. La compasión puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser un acto de bondad, una palabra de ánimo, un oído atento o incluso recursos materiales. Todo varía según la situación y la necesidad. A menudo nos tenta evitar el sufrimiento de los demás porque tememos que nos quite tiempo o comodidad. Pero aquí está la verdad. Cada vez que hacemos esto, nos estamos perdiendo la oportunidad de convertirnos en la respuesta a la oración de alguien. Piensa en la belleza que aporta. A través de tu compasión, puedes convertirte en un canal de gracia divina. Recuerdo una vez que estaba en un supermercado y fui testigo de una situación silenciosa, pero profundamente impactante. Una mujer, visiblemente cansada, intentaba meter algunas compras en un carrito con gran esfuerzo, mientras su pequeña hija le tiraba de la mano pidiendo atención. Podía ver la frustración en su rostro. Decidí acercarme a ella y preguntarle si podía ayudarla. Se sorprendió, pero aceptó mi ayuda. Mientras le ponía la compra en el carrito, se desahogó sobre el estrés de ser madre soltera, trabajar tan duro y seguir lidiando con las facturas a diario. Al despedirme, la animé y le dije que no estaba sola. Aquí había una oportunidad sencilla, pero poderosa, para mostrar compasión. Y no solo le ayudó a ella, sino que me recordó cómo pequeñas acciones pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Estas pequeñas acciones, que a primera vista parecen simples, tienen enormes repercusiones. Recordad lo que dice Mateo 25:40. De verdad os digo, en la medida en que lo habéis hecho a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, me lo habéis hecho a mí. Cada acto de compasión es un reflejo del amor de Cristo y un testimonio de su carácter. No debemos olvidar que la compasión es una vocación nuestra, una responsabilidad que tenemos como parte de la familia de Dios. Y si queremos que ocurra un cambio, si queremos ver un impacto real en nuestras comunidades, debemos estar dispuestos a ser la expresión del amor de Cristo. Necesitamos conectar con quienes están perdidos, solos, frustrados o heridos. Tenemos que superar barreras, romper prejuicios y extender el brazo a quienes más lo necesitan. Esto puede requerir mucho valor, pero también trae una sensación indescriptible de gratitud y propósito. Cuando nos dirigimos a las Escrituras, a menudo encontramos a Jesús rodeado de quienes más necesitaban amor y cuidado. No dudó en acercarse a los marginados y rechazados, ofreciendo no solo sanación, sino también compasión y esperanza. Nos ha llamado a seguirle en este ejemplo. ¿Dónde puedes estar esa presencia de amor y compasión en la vida de alguien? ¿Dónde puedes convertirte en la mano extendida que convierte el dolor en esperanza? Y aunque hablamos de actuar con compasión, no podemos olvidar nuestro propio corazón. Debemos tener cuidado de no desensibilizarnos ante el sufrimiento de los demás. Cuando la vida nos desanima, podemos volvernos amargados, y esto puede distanciarnos de la compasión. Es esencial que continuamente pongamos nuestro corazón ante Dios, pidiéndole que nos dé un espíritu sensible y un corazón roto. Recuerda las palabras del Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto no es solo una oración por nosotros mismos, sino un grito por un corazón que apoya a los demás. Para cerrar esta reflexión, quiero animarte a que te comprometas. Si estás listo para ser un agente de compasión en tu comunidad y para actuar según el amor de Cristo, escribe: elijo ser compasivo en los comentarios.
Eso es una declaración de fe y un compromiso activo que estás haciendo, que nos unamos, como un solo cuerpo, para manifestar el amor de Dios a través de actitudes de compasión y bondad. La compasión que se da en el amor no solo transforma a quienes nos rodean, sino que también provoca una transformación en nuestras propias vidas, que nuestras acciones hablen por nosotros, que el amor de Cristo brille en todo lo que hacemos, que nuestra luz brille de tal manera que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Al explorar la profundidad del servicio y la compasión que Jesús nos enseña, nos conduce a otra dimensión esencial de nuestro camino cristiano, el perdón. El perdón es un tema que a menudo se malinterpreta y se debate con frecuencia, pero su importancia no puede subestimarse. Es un acto de amor y una elección deliberada, a menudo difícil, pero esencial en nuestro camino de fe. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos instruye, porque si perdonáis a los hombres las ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estos versículos nos muestran que el perdón no es solo una cuestión de liberar a alguien de sus deudas emocionales o acciones hirientes. Es una condición vital para nuestra propia libertad espiritual. No podemos acercarnos completamente a Dios si llevamos en nuestro corazón el peso del resentimiento y el dolor. Esto crea un bloqueo entre nosotros y la plenitud del amor que Él desea ofrecernos. Perdonar no significa minimizar la ofensa o el sufrimiento que alguien nos ha causado. A menudo, las heridas son profundas y el impacto de las acciones de otros puede dejar cicatrices que nos acompañan a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, aferrarse al resentimiento agota nuestras energías y nos impide vivir la vida que Dios nos ha dado. Por tanto, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberando el peso que llevamos y permitiendo que la paz de Dios reine en nuestro corazón. Hay momentos en los que el perdón parece especialmente difícil. Podemos sentir que nos están haciendo daño y el dolor puede ser abrumador. Sin embargo, Jesús nos ofrece un ejemplo poderoso en su propia vida. Mira cómo Él, en la cruz, en Lucas 23:34, dijo, «Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen». Aquí tenemos el ejemplo perfecto de un perdón que se niega a verse afectado por circunstancias externas. Estaba siendo crucificado, enfrentando dolor y humillación, y sin embargo eligió perdonar. Esto nos muestra que el perdón no es cuestión de sentimiento, sino de decidir. Al tomar esta decisión, empezamos a liberarnos de la prisión del pasado y de las emociones negativas que nos atan. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? ¿Te consumen el dolor y el resentimiento? Quizá tengas una situación con un amigo, un familiar, o incluso alguien que apenas conoces. El perdón no significa que quieras la presencia de esa persona de vuelta en tu vida, ni que sus acciones sean justas. Se trata de soltar un peso que a menudo solo nos hace daño. Una historia que me parece poderosa incluye a una mujer llamada Corrie ten Boom, que fue prisionera durante la Segunda Guerra Mundial. Tras su liberación, se encontró cara a cara con uno de los guardias que había sido parte de su tortura. Se enfrentaba a un dilema, perdonar o no. La lucha fue intensa, pero al acercarse y perdonarle, Corrie experimentó una liberación personal. El acto de perdonar trajo sanación a su alma. Así que puedes preguntarte, ¿cómo hago esto en la práctica? Es un camino que comienza con la oración, pidiendo a Dios que nos ayude a desprendernos de las cadenas del odio y a darnos cuenta de que el perdón es una elección diaria. Dios quiere que vivamos en total libertad, sin las cargas del pasado que nos encadenen. A veces esto requiere no solo una oración, sino un compromiso diario para liberar nuestro dolor. El Espíritu Santo está a nuestro lado, listo para ayudarnos en este proceso. No solo nos da la fuerza para perdonar, sino que también nos ha recordado que todos somos imperfectos y necesitamos el perdón de Dios. Este proceso puede darse de las formas más diferentes. Si te cuesta perdonar, quizá empiece escribiendo una carta que nunca se enviará, expresando tus heridas y luego quemándola como símbolo de liberación. Realiza actos de bondad o compasión en nombre de la persona que te hizo daño. Esto transformará tu corazón y cambiará gradualmente la forma en que ves la situación. Al elegir perdonar, se regocija en Romanos 12:21. No os dejéis vencer por el mal, sino por el bien. Aquí tienes una clave. Al hacer el bien incluso cuando estamos heridos, rompemos el ciclo del dolor. De la misma manera, se nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra experiencia de perdón y compasión
puede extenderse a los demás. Cuando elegimos perdonar, nos convertimos en testigos de la gracia de Dios, mostrando al mundo que el verdadero amor es más poderoso que el odio y la amargura, y necesitamos ofrecer ese perdón en nuestro círculo de influencia. Podemos ser instrumentos de cambio, impactando la vida de las personas que nos rodean y mostrándoles que es posible tener una cura. Así que, al cerrar esta reflexión sobre el perdón y la compasión, quiero animarte a dar este paso de fe. Si hoy decides perdonar a alguien, escribe "elijo perdonar" en los comentarios. Esto no es solo una afirmación, sino un compromiso de corazón. Unámonos a este camino de amor y perdón, permitiendo que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Recuerda, la verdadera libertad llega cuando aflojamos las cadenas de la ofensa y permitimos que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, que vivamos libres y ligeros en medio de la oscuridad, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de fe, reflexionando sobre la compasión y el perdón, es crucial que volvamos nuestra mirada hacia el poder transformador de la comunidad. La Biblia nos enseña que no estamos hechos para vivir en aislamiento, sino para relacionarnos. En Hebreos 10, 24-25 se nos dice: "Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros, y más aún a medida que veis acercarse ese día". La comunión es un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana, ya que encuentra ánimo, apoyo y un espacio seguro para crecer en nuestra fe. Piensa un momento en lo poderoso que es un grupo de personas unidas en un propósito común. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, somos más que la suma de nuestras partes. Cada uno aporta sus dones, talentos y experiencias, y juntos formamos una comunidad que refleja el amor de Dios hacia el mundo que nos rodea. Es, en este contexto, donde ocurre la verdadera transformación, no solo en nosotros individualmente, sino colectivamente. Vivimos en una época en la que las personas están más conectadas digitalmente, pero a menudo más aisladas emocionalmente. Es alarmante darse cuenta de que, incluso en las multitudes, muchos se sienten solos. En este escenario, la Iglesia está llamada a ser una luz, un refugio para quienes buscan aceptación y un hogar. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliréis la ley de Cristo. Cuando hacemos esto, no solo ayudamos a quienes caen bajo el peso de sus luchas, sino que también encontramos un propósito más profundo para nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces ser participantes activos en esta comunidad de amor y apoyo? Un primer paso es estar presente. Estate atento a las necesidades que te rodean. Puedes empezar por tu familia y luego ampliar tu círculo. A menudo, las pequeñas acciones marcan una gran diferencia. Un simple mensaje de ánimo puede alegrar el día de alguien. Una vez me encontré con una situación en la que un hermano de la iglesia estaba pasando por dificultades económicas. En lugar de rezar solo por él, decidimos juntos, como comunidad, hacer una recaudación de fondos. El impacto fue inmenso. No solo podemos ayudar con necesidades inmediatas, sino que hemos fortalecido los lazos que nos unen como hijos de Dios. Además de presentarnos los unos a los otros con amor, también estamos llamados a servir. En nuestro servicio encontramos un propósito renovado y, a menudo, al centrarnos en las necesidades de los demás, nuestras propias preocupaciones disminuyen. La grandeza del servicio reside en su simplicidad. En Marcos 10:45 se nos recuerda que, como nuestro Señor, la verdadera grandeza proviene del servicio. Esto puede ser acciones concretas, como hacer voluntariado en un refugio, ayudar a un vecino con la compra de alimentos, o incluso ofrecer tiempo para escuchar a alguien que necesita expresar sus preocupaciones. Quizá uno de los temas más delicados que podemos enfrentar en nuestra comunidad sea el de gestionar conflictos. Como todos somos diferentes, es inevitable que tengamos desacuerdos. Sin embargo, es importante recordar, como cristianos, que el amor debe prevalecer en todas las situaciones. En Colosenses 3:13 se nos instruye a soportarnos y perdonarnos si alguien tiene una queja contra otro. Así como el Señor te perdonó, así también te perdona. Cuando afrontamos conflictos, debemos acercarnos unos a otros con el corazón abierto y la disposición a escuchar, siempre buscando la reconciliación. Y aunque hablamos de reconciliación, debemos ser conscientes de que esto no se limita a nuestra agrupación eclesial.
El amor de Dios nos llama a ampliar este círculo para incluir a quienes están fuera de nuestra comunidad. Es fácil amar a los que están dentro, pero Jesús nos exhorta a acercarnos a los necesitados, a los marginados y, sí, incluso a quienes nos han hecho daño. En Lucas 6:32, Jesús dice, «Y si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Los pecadores también aman a quienes les aman». La verdadera prueba de nuestra fe y de la copia de Cristo se manifiesta en el trato que damos a quienes no están en nuestras preferencias o con quienes puede ser difícil tratar. Esto puede ser un gran desafío y, en ocasiones, incómodo, pero es precisamente en estos momentos cuando el amor de Dios puede brillar con más fuerza a través de nosotros. Nunca debemos subestimar el poder de un gesto compasivo, aunque parezca pequeño. Recuerdo una situación en la que una simple conversación sobre la fe con una persona que tenía ideas totalmente diferentes ayudó a abrir un diálogo entre nosotros. Nunca había considerado el amor de Dios de esta manera, y eso dio lugar a una relación que fue testimonio para muchos. Entonces, ¿cómo podemos ser realmente la comunidad a la que Dios nos ha llamado a ser? Te animo a que busques formas prácticas de involucrarte. Participa en grupos de estudio bíblico, participa en actividades comunitarias y, sobre todo, estate disponible para escuchar y rezar por los demás. A medida que las llamadas de vuestras vidas se entrelazan, veréis que cada testimonio y cada gesto de amor contribuyen a un gran muro de la gracia de Dios que se expresa a través de nosotros. Si quieres comprometerte a ser un miembro activo de esta comunidad de amor, escribe «Elijo amar y servir» en los comentarios. Esta es una declaración de un corazón dispuesto a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, conectando nuestra misión con la suya en las palabras y hechos que nos rodean. Que siempre recordemos, como cuerpo de Cristo, la responsabilidad y la alegría que surge de llevar el amor de Dios más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia, abrazando el propósito divino de ser testigos transformadores en el mundo. Amén. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre la comunidad y cómo podemos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, es de suma importancia considerar la práctica de la hospitalidad. La hospitalidad es una poderosa expresión de amor y acogida, y la Biblia nos enseña que debemos ser abiertos y generosos en nuestros hogares y corazones. En Romanos 12:13 encontramos la exhortación: practica la hospitalidad. No se trata solo de dar la bienvenida a amigos o familiares, sino también de acoger a quienes lo necesitan, ya sea un visitante en nuestra iglesia, un vecino que está pasando por dificultades, o alguien que se siente solo. Imagina esto: un juego de mesa, y alrededor de él personas de todos los ámbitos de la vida. Un simple acto de invitar a alguien a tu casa no solo puede nutrir el cuerpo, sino también el alma. Invitar a un grupo para un tentempié, o incluso preparar una cena para alguien que atraviesa un momento difícil, puede ser el puente que conecta el amor de Cristo con las vidas que te rodean. Es en este espacio de hospitalidad donde podemos compartir nuestras historias y reflexionar sobre las bendiciones que Dios nos ha dado. Durante mi paseo, fui testigo del impacto transformador de la hospitalidad en diversas situaciones. En su momento, una familia atravesó un periodo difícil tras perder un empleo. Decidí invitarlos a comer en mi casa. Ese simple acto de compartir una comida se convirtió en un momento de profunda conexión. Hablamos, reímos y rezamos juntos. Y en esos momentos, no solo ellos sentían el amor de Dios, sino yo también. He descubierto que cuando servimos a los demás, nuestra propia fe se vuelve más rica y profunda. Por supuesto, la hospitalidad puede ser un reto. A veces tenemos miedo de abrir nuestros hogares o de comprometernos con otras personas. Puede que no tengamos claro qué ofrecer o si seremos capaces de satisfacer las necesidades de las personas que acogemos. Sin embargo, recordemos lo que está escrito en 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia os abunde, para que, teniendo siempre en todo suficiente suficiencia, abundéis en toda buena obra. Promete que, a medida que nos dedicamos al servicio, nos permitirá hacerlo abundantemente. Además, la hospitalidad es una puerta abierta a la evangelización. Cuando creamos un entorno acogedor y seguro, ofrecemos la oportunidad a otros de experimentar la bondad de Dios de manera tangible. Recuerdo cuando, durante un evento en mi iglesia, decidimos abrir nuestras puertas a la comunidad local. Invitamos a personas con diferentes historias, desde quienes ya conocían a Jesús hasta quienes nunca habían oído hablar de Él.
Lo que empezó como un simple tentempié se convirtió en una celebración del amor y la esperanza, donde se tocaron vidas y se abrieron corazones a la palabra de Dios. Dios nos llama no solo a acoger, sino también a darnos cuenta de la importancia de crear una cultura de inclusión y pertenencia en nuestra comunidad. Esto significa que debemos ser proactivos a la hora de acercarnos a quienes están solos o marginados. A veces la gente solo necesita una simple invitación para unirse a nosotros. No debemos subestimar el impacto que un pequeño gesto puede tener en la vida de alguien. Una mirada, una sonrisa sincera, una conversación. Todo esto tiene el potencial de abrir puertas a relaciones significativas. Te invito a reflexionar. ¿Cómo puedo practicar la hospitalidad en mi vida diaria? A veces no se trata de la perfección de los arreglos o del menú, sino de la intención del corazón. Cuando ofrecemos un espacio acogedor, estamos imitando el amor de Cristo por nosotros. Nos recibió en nuestra fragilidad, y por eso debemos hacer con los demás. Si estás decidido a abrazar la hospitalidad y convertirla en un acto intencionado en tu vida, escribe: elijo practicar la hospitalidad en los comentarios. Esta es una declaración poderosa de que quieres reflejar el amor de Dios en cada interacción, en cada invitación, en cada gesto de apertura. Finalmente, al avanzar, recordemos que cada acto de bondad, cada invitación, cada momento de bienvenida es un reflejo del corazón amoroso de Dios. Seamos juntos luz en medio de la oscuridad, mostrando al mundo que, a través del amor y la hospitalidad, podemos crear un entorno donde todos sean bienvenidos y valorados como hijos de Dios. Que nuestra comunidad sea siempre un espacio donde el amor de Cristo pueda fluir libremente, trayendo esperanza y transformación. Amén.